Qué gusto compartir este día de la Reforma con ustedes. Qué bonita la oración que hizo mi colega, el reverendo Ferrer, y tan apropiada. Y muy bueno lo que dijo mi querido Alberto sobre que somos el pueblo de Dios. Sabemos que el pueblo de Israel tiene su lugar en la historia de la revelación divina y damos gracias a Dios por eso. Pero nosotros somos el pueblo de Dios y nuestra señal es esa. No olvidemos eso. La cruz de Cristo que nos une, aún en un día en el cual pueden aparecer diferencias denominacionales o de tradición, como es el día de la Reforma, nos une la cruz de Cristo. Y yo creo que cualquier creyente cristiano, ya sea de tradición católica o de tradición evangélica, reformado como yo, porque soy bautista, pero soy de teología reformada, sí lo soy. Sí, quizás más que ustedes. Pero bueno, hermano, qué gusto estar aquí. Qué gozo, qué alegría. El mensaje de hoy está basado en cierta forma en 3 versículos. Es decir, no voy a pedirle que busquen porque es un recorrido rápido, pero la lectura la iniciaré con un pasaje del Evangelio según Mateo, capítulo 22, versículo 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Es el Evangelio de Juan, el capítulo 5, el versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En Segunda de Crónicas, capítulo 34, el versículo 21. Andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Bendice, Señor, tu palabra. En las lecturas tan breves hay advertencias y mandatos. Advertencias en relación con la necesidad imperiosa de acudir a las Sagradas Escrituras en nuestra relación con Dios. Y por otro lado, esa advertencia, como hemos visto, contiene un mandato. Dios nos manda a escudriñar las Escrituras. Y hablar del día de la Reforma es, en cierta forma, hablar de un regreso a las Escrituras. No olvidemos que nuestra predicación debe ser tal que refleje, hasta donde nos sea posible, con nuestros recursos humanos, con la ayuda de Dios, reflejar la voluntad de Dios expresada en su palabra. Para nosotros la Reforma puede ser, creo yo, al menos, un regreso, pensar en un regreso a las Escrituras a través del tiempo. A la vez que cuando hablamos de Reforma no lo podemos limitar al siglo XVI. Es una tarea muy difícil no muy difícil, pero es una tarea, algo especial para un profesor de historia de la iglesia, predicar un sermón sobre el día de la Reforma, porque enfrentamos una gran tentación. Pastor, la tentación, no, esa está ahí presente, no tanto, pero la tentación es a dar una conferencia como la que dábamos en los seminarios y en las escuelas teológicas y en universidades acerca del tema. Porque la especialidad mía académica siempre era la historia de la iglesia y después también historia de la religión. Y entonces ese es el mundo académico mío, más allá de otras materias que tuve que enseñar. Ahí estaba mi corazón. Y mis libros
mayoría de ellos tienen alguna relación con esos temas. Así que para un profesor de historia, por malo que sea, como es mi caso, es difícil, pero es muy posible, porque hay una relación entre la reforma y lo que nosotros predicamos en las iglesias y en nuestro testimonio. Y aquí vemos que tal vez sea oportuno recordar un peligro que debemos evitar, no solo al celebrar la reforma religiosa, específicamente del siglo XVI, una de las reformas que se han producido en la historia de la religión cristiana, sino el peligro de dar a entender que todo esto empezó en el siglo XVI con un señor llamado Martín Lutero, el padre de la lengua alemana moderna, reconocido por todos así, porque los escritos de él constituyeron la base del uso del idioma alemán moderno. Eso lo reconoce todo el mundo. El autor de muchos villancicos que aparecen con otros autores, pero que son versiones de lo que escribió el doctor Lutero en el siglo XVI, algunos. Pero no todo empieza con Lutero, sino entonces vamos a aceptar que algunos dicen, ustedes son los que empezaron con Lutero. No, si nosotros somos cristianos, nuestra fe empieza con Jesucristo. El cristianismo no es la denominación tal, o la tradición protestante, o la tradición católica. El cristianismo debe ser Cristo y los seguidores de Cristo. Lo que, a pesar de ser pecadores, todos nosotros, sin excepción, no se pongan bravos, hemos logrado conocer a Dios o acercarnos a Él por medio de Jesucristo. Así que es un peligro a veces que puede ser entendido incorrectamente cuando hablamos de la reforma. Mucha gente dice, ¿cuándo empezó la denominación suya? Y digo, mira, la denominación suya mía empezó en un momento dado. Pero es una denominación, no es la religión de Cristo. Ninguna de nuestras denominaciones tiene monopolio sobre Jesucristo. ¿Se imaginan eso de pensar que alguien o una institución o una persona tiene un monopolio sobre la persona de Cristo? Es que no nos damos cuenta de la diferencia que hay entre Cristo y nosotros los humanos. Hijo de Dios, Salvador del mundo, divino y humano. A veces algunos se olvidan un pasaje de Jesús en que dice, donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Es decir, que no hay nadie que pueda evitar eso. Ningún decreto religioso de absolutamente ningún ser humano que comete pecado todos los días puede tener el privilegio de ser el que decide. Y nos ha pasado siempre. Inclusive en muchas denominaciones, no solamente en una más conocida o menos conocida, hay gente que se cree que ellos son los que tienen el control de las cosas de Dios. La reforma, si vamos a entrar en lo bíblico, en el aspecto básico de un mensaje, de un sermón, la reforma, más que cualquier acontecimiento histórico, y lo fue, determina el inicio de la edad moderna, de acuerdo con casi la unanimidad de los historiadores. Los tiempos modernos se inician con la reforma del siglo XVI. Más allá de eso, y sobre todo es lo que decíamos al principio, un regreso, un intento de regresar a la Biblia, con todas las imperfecciones que pueda tener. Es más, reforma siempre debe estar presente como palabra y como realidad, como algo que sucede en la historia de todas las religiones. Todas las religiones. Yo recuerdo cuando el Papa Juan XXIII lanzó
una serie de ideas que fueron adoptadas por un concilio, entre ellas abriendo claramente a los ojos de los creyentes la necesidad de leer la Biblia. Eso en cierta manera fue una reforma. Pero ya en los tiempos veterotestamentarios, en los tiempos del Antiguo Testamento, como le llamamos nosotros, se produjeron reformas. Por ejemplo, yo hablé o leí un pasaje sobre la época del rey Josías. Estamos hablando de un hombre que murió más o menos en el siglo, en el año 609 a.C., que reformó la práctica religiosa del pueblo que gobernaba en Judá, cuando apareció uno de los libros de la Biblia que lo habían negligentemente lo habían dejado a un lado, y cuando apareció aquel libro e hizo que se leyera y se divulgara aquel libro, se produjo una gran reforma religiosa. Una gran reforma religiosa. Nadie tiene monopolio sobre la palabra reforma o lo que significa reformar. Nosotros mismos en nuestra vida tenemos que reformarnos muchas veces. Y aquí está mi esposa. Y ella se ha pasado todos estos años, décadas y décadas y décadas, llegando ahorita ya medio siglo, tratando de reformar mi costumbre de acumular libros en mi casa. Mi madre fracasó. Mi querida madre, porque yo cuando era soltero los libros los ponía debajo de la cama cuando no había espacio. Y los días me decía, saca los libros para limpiarlas tu cuarto. A veces necesitamos reformas personales en muchas cosas. Pero la religión judía no solo se reformó en la época de Josías, unos años después de la destrucción de Jerusalén, cuando los romanos empezaron a sacarlos de allí, aunque ya muchos de ellos se habían sacado ellos mismos, porque las grandes poblaciones judías estaban también en Alejandría y en Roma, y algunos quedaban todavía por la zona de Babilonia. Y precisamente gran parte del conocimiento que tenemos del judaísmo se debe a los judíos de Alejandría en Egipto, no en la época de Moisés, sino muchísimo después de Moisés. Pero bueno, los romanos nos sacan de allí, gradualmente. Bueno, pues ya no tenían el templo, no quedó piedra sobre piedra. Jesús lo había anunciado, y tuvieron que reformar el judaísmo, convertirlo más que en una religión sacerdotal, en una religión magisterial o rabínica o como quieran que lo llamemos, y se produjeron cambios. Es decir, que no se, en la época de Abraham, Isaac y Jacob no se hacían las ceremonias en los días de Jesús, y las que vinieron después no se hacían tampoco en el día de Jesús. Hubo reforma litúrgica, hubo reforma en muchos aspectos, y nada más que me he referido a dos. Pero cuando nosotros llegamos al cristianismo, no podemos señalar como reformadores en nuestro concepto de lo que es la religión de Cristo por ejemplo, a Johanán ben Zakkai, que en la población de Yavne, cerca de Jerusalén, reunió rabinos para reformar y adaptarlo a la nueva situación sin templo y sin sacerdote. Pero se llevó a cabo la reforma del judaísmo, una de las que hubo en la historia del judaísmo. Pero ¿qué sucede con el cristianismo antes del siglo XVI? Esa es la gran pregunta que está detrás de todo este tema del domingo de la reforma, o el día de la reforma, o como quiera que le llamemos. Sí, había cristianos desde los días de Cristo, que muchas veces no se ponían de acuerdo. Los primeros cristianos, la gran controversia no era la doctrina de la predestinación, que no se le puede echar la culpa de esa doctrina, que no hay ninguna cosa mala en eso, pero no se le puede echar a nuestro querido Calvino, porque Agustín fue el precursor de todo eso, que es uno de los grandes personajes de la iglesia romana, la iglesia católica. Antes del siglo XVI había cristianos, que algunos estaban equivocados. No, a veces sucede que la mayoría estamos equivocados. Porque yo debo reconocerles a ustedes que todos estos años de mi relación con el Señor, como cristiano, me he equivocado muchísimas veces. Espero no equivocarme.
Ustedes son los mejores jueces de eso. Pero nos equivocamos. Y a veces hacemos cosas que no son necesarias o que son producto de nuestra forma de ser, de nuestra tradición, del país donde nacemos, de la cultura de la que procedemos. Todo eso influye en el fenómeno religioso. Una vez decían de un presidente de mi país que aunque le atribuían muchas clases de religiosidad, él era un gran admirador del protestantismo norteamericano. Y lo era, sin practicarlo, porque lo había practicado cuando niño. Y después fue una figura muy famosa, pero decía su cuñado, él siempre prefería privadamente al protestantismo norteamericano. Y alguien me dijo, ¿pero qué cosa es eso del protestantismo norteamericano? Y digo, no, sí, porque el protestantismo norteamericano tiene sus características. Y no deja de ser cristianismo por eso. Bueno, había cristianos con muchas características. Tanto es así que en los primeros siglos no tenían todavía una seguridad del canon, de la lista de libros inspirados de la Biblia, pero Dios obró para que eso se produjera. Pero no sucedió exactamente en el año tal del primer siglo. Es un proceso en el cual creemos que Dios intervino. Y entonces vienen problemas relacionados con la religión anterior, es decir, la religión de Roma. Y entonces se adoptan vestimentas de la religión de Roma, conceptos jerárquicos de la religión de Roma, porque el ambiente prevalecía. Y los que reaccionaban no eran bien vistos. Es más, hubo un tiempo en que los grandes teólogos cristianos, o ya sean nominales o cristianos de veras, dejaron ciertas cuestiones a la filosofía griega. Y entonces cuando usted estudia los libros de los llamados padres de la iglesia, que estudiamos lo mismo en los seminarios romanos, o católicos o protestantes, usted se encuentra que la lucha de ellos era probar que las doctrinas cristianas no eran incompatibles. No se caigan para atrás con la filosofía griega. Y entonces Aristóteles era prácticamente el verdadero intérprete de Jesucristo para algunos. O que los primeros cristianos eran en realidad seguidores de Aristóteles en sus ideas, aunque nunca tuvieron la menor idea de quién era Aristóteles, porque en aquella época no había internet ni había bibliotecas como las que tenemos ahora. Para muchos Aristóteles era muy conocido, pero para otros era desconocido. Y así, todas esas cosas sucedieron como suceden hoy en día. A veces estamos introduciendo cuestiones que no tienen que ver realmente con la religión de Cristo original. Y se crean jerarquías religiosas, que casi ningún grupo se ha visto exento de tener algún tipo de jerarquía, pero jerarquías basadas en las del Imperio Romano, porque era el imperio que estaba. Pero eso produce una serie de alteraciones. Y como los seres humanos somos especialistas, y aquí me van a votar, en falsificaciones, empezaron a inventar documentos que después se probaron fraudulentos, que si Constantino le había entregado a un líder religioso el control de Roma. En el siglo XIV, un gran estudioso llamado Lorenzo Valle probó que eso era inventado. Y tanto es así que hoy nadie lo discute. Nadie lo discute. Documento, la llamada donación de Constantino, tenía el mismo valor que una donación mía del Capitolio de Washington. Y era tan fácil probarlo, pero en aquel momento no lo era otro mundo. Tenemos que estudiar la historia por periodo, porque cada periodo es diferente. Entonces la historia del cristianismo tiene periodos. Pero falta un problema tremendo, si es que los demás no lo eran, que el pueblo no tenía acceso a la Biblia. No tenía acceso a la Biblia. Es decir, la palabra de Dios por excelencia, las Sagradas Escrituras, no tenían Biblia. Solamente ciertos líderes religiosos tenían. Y yo comprendo que en aquel ambiente de incultura se podía decir, bueno, es que la gente no entiende la Biblia. Yo comprendo todo eso, pero mis hermanos no tenían acceso a la Biblia.
Si algo bueno tiene la Reforma, y tiene muchas cosas buenas, como hay otros que no son de la Reforma, de otros grupos cristianos que tienen cosas buenas, es que nosotros, los que nos llamamos reformados, protestantes, evangélicos, escoja el nombre. Pero bueno, el asunto está en que en medio de todo, algo bueno hemos hecho. Hemos llevado la Biblia por todas partes. ¿Sí? Te dice, ¿cuál es la mayor contribución de los seguidores, de los que han sido continuadores de esa reforma? Una de las reformas, tal vez la más exitosa, la más grande de todas. Ya esto lo reconoce todo el mundo. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es esa contribución? Que hemos llevado la Biblia a todas partes. Alguien dijo una vez, ¿cuál es que están haciendo los protestantes en México? Dice uno, no, ellos lo que hacen es repartir Biblia. Pero hermano, ¿qué cosa mejor que repartir Biblias? Miren, si ustedes me dicen, ¿de qué está usted más satisfecho? ¿Cuál es el mayor grado de satisfacción de su vida en cuestiones de iglesia y de relación con Dios y ministerio? Vamos a decir de ministerio. Cuando yo le estaba encargado de darle una Biblia a todos los que llegaban en los vuelos de la libertad. No sé si ustedes se acuerdan de los vuelos de la libertad. Y eso, poner la Biblia en manos de la gente, yo creo que es lo mejor que yo he hecho. Si es que es algo bueno, ¿no? Pues ya se sería discutible. Hermanos, distribuir la Biblia. No se puede hablar de reforma sin Biblia. Por eso leí acerca de escudriñar las Escrituras. Un hogar sin Biblia, una casa sin Biblia, una persona que no ha leído la Biblia se ha perdido lo mejor de todo. Voy a dar te voy a contar una experiencia que en cierta manera es una experiencia presbiteriana. Un día voy a recoger en el automóvil, veo un anciano ya, y tengo que decirle que no, se siga esperando el hombre, es una persona muy mayor. Y entonces allí tuve la gran satisfacción. Qué bien me sentí cuando Taurino Rodríguez, que había sido miembro de la audiencia de La Habana, me dijo, usted sabe que yo todavía recuerdo el día que usted me entregó una Biblia en Opaloca, que es lo que era en aquel lugar era en Opaloca, me entregué una Biblia. Y entonces me dijo, y esa Biblia me ayudó a volver a la iglesia. Él era de origen presbiteriano. Había estado asistiendo a una misión presbiteriana en un lugar ahí en la provincia de Pinar del Río que después no existió más. Y entonces fue para la iglesia del hermano Añorbe, que era la iglesia presbiteriana de aquel momento. Y qué satisfacción lo sentí. Pero de la misma manera que sentí una gran satisfacción en ese caso, como cristiano y como reformado y como cristiano evangélico, como quiera que sea, uno de los momentos poco interesantes pero bastante decepcionantes fue que visito a una señora para invitarla a ir a la iglesia y le llevaba una Biblia. Y entonces me dice, la Biblia, yo tengo la Biblia que usted me dio cuando llegué de Cuba. Empecé a sentirme contento. Qué bien me sentí. Yo creo que debo haberle hecho esta anécdota, porque esto es viejo. Y entonces me lleva, abre una vitrina preciosa que ya tenía y saca una Biblia. Dice, esta es la Biblia que usted me dio. Y yo he respetado tanto esta Biblia que nadie la ha podido tocar en esta casa. Y ahora sí que ya, como comportor bíblico, como ministro, lo que sea, he fracasado. Pero bueno, hermanos, la reforma es eso. En parte es eso. Abrirle la Biblia a la gente. Todos aquí tenemos algún motivo de gratitud en el aspecto religioso. Y yo voy a compartir un testimonio mío. Sí, porque los viejos hablamos mucho de nosotros mismos. Yo conocí los libros de las Escrituras por primera vez en el colegio donde estudié los primeros 5 años, primaria y los primeros 4 grados. Ahí aprendí a sumar, restar, dividir y aprendí a leer y escribir con aquel método antiguo que decía la B con la A, va, la C con la A, vaca. Ahí aprendí a leer. Y allí me dieron evangelios, me dieron literatura distribuida por las sociedades bíblicas, pero como yo no
10 años, estoy hablando de 7, 8, 9, no me dieron un ejemplar de la Biblia. Aunque ellos la repartían, pero no sé por qué no llegó a mis manos. Después fui a un colegio, que recuerdo con mucho cariño, un colegio católico canadiense, y pedí Biblias y no me la dieron. Y yo tengo muchas cosas buenas que decirte aquí en la escuela, pero no me dieron la Biblia. Me dieron un libro de historia sagrada, con historias bíblicas, con unas ilustraciones preciosas. ¿Quiénes me vinieron a dar la Biblia a mí? Los adventistas del séptimo día, a la edad de 14 años. Yo después fui miembro de la Junta de una sociedad bíblica de los adventistas del séptimo día, y alguien decía, ¿cómo tú aceptas? Yo dije, tengo que aceptar, porque es la única manera que se me ocurre de agradecer que ellos me dieron mi primera Biblia. No me la dieron los bautistas, hermano. Hay algunos antiguos bautistas aquí que yo quiero mucho. Me lo dieron los adventistas. Y quieren que sepan una cosa, que ahí vino para mí la reforma religiosa, de pronto vino sobre mí. Me incorporé a la reforma religiosa, porque leyendo la Biblia, y esto sí tengo que haberlo compartido 1.000.000 de veces, leí ese pasaje y me dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y leí aquel pasaje que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí ya cambió completamente mi vida religiosa. Empecé a escudriñar las Escrituras. Y se va produciendo esto que también la Biblia nos dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Mi vida cambió. Bueno, algunos defectos míos siguieron en ese problema. Bueno, tal vez mi esposa ha trabajado bastante con esto. Ahí están todavía. Pero bueno, de cualquier manera, nueva criatura en Cristo. Nueva criatura en Cristo. Y entonces empieza mi vida ya a no ser una tradición o algo que en la escuela me hacían. Oye, ustedes saben una cosa, que yo también estuve en un coro. Esto es una revelación porque a mí me gustaba el latín. Y entonces había que cantar en la Navidad unos himnos en latín. Y entonces el director dice: Ramito, ese sabe latín, lo necesitamos. Y oigan, me incorporé al coro. Tantum ergo sacramentum veredem cercum tanticum documentum no voceta ricui preste fide supplementum censur defectui el guajirito en latín. Pero quiero que sepan que después el director me dijo, me llamó ya por el apodo mío, Antonio, lo hiciste bien, pero tú no eres llamado a cantar en un coro. Bien. ¿Qué le parece? Pero hermanos, como la vida de uno cambia con la Biblia. Como la vida del mundo cambió con la reforma del siglo XVI. No porque no haya habido católicos que hayan tratado de hacer esto. No, yo no estoy en ese ambiente. Por ejemplo, uno de mis héroes es el Papa Juan XXIII, no Juan Pablo II. Juan XXIII. ¿Por qué? Porque abrió las puertas de la Biblia más que cualquier otro pontífice. Quitó restricciones. Por eso yo tengo dos papas que yo siempre recuerdo. A Benedicto XVI por algo que hizo conmigo que yo no me merecía, y yo se lo agradezco. Pero Juan XXIII es mi papa favorito. ¿Por qué? Porque él echó abajo toda aquella prohibición. Pero yo le digo a mis queridos amigos católicos, repartan Biblias. La consigna de que en cada casa haya una Biblia. La reforma es volver a la Biblia como nunca antes. Pero yo prometí hablar aquí. Todavía, bueno, ustedes denme unos minutos más. Yo prometí hablar aquí de la reforma antes de la reforma. Ya he dado a entender que ha habido muchos procesos de reforma. Las doctrinas de Lutero ya no eran de Lutero, eran de la Biblia. Los valdenses en Italia en el siglo XIII organizaron una iglesia
Básicamente, cuando llegó la Reforma, tuvieron que aceptarlo como protestantes, que era la iglesia de los valdenses. Si usted visita Roma, usted va a ir a la Basílica de San Pedro, usted le va a gustar todo eso, el arte, todo eso. Pero vaya a la Plaza Cavour y busque un templo allí de la iglesia evangélica valdense, que existe mucho antes de la iglesia evangélica de confesión luterana en Alemania. En lo que nosotros llamábamos Checoslovaquia, que ahora es el país checo y el país eslovaco, cuando eso era Bohemia, en el siglo XIV surge un hombre llamado Juan Hus, que era el rector de la universidad más importante de aquella zona del oriente de Europa, la Universidad Carolina de Praga, los reyes hermanos Carlos, que había muchos. En la Universidad Carolina él era el rector. Y él empezó a predicar las mismas cosas, muchas de las cosas que nosotros predicamos. El pobre terminó en la hoguera. Era una época de intolerancia religiosa. Pero sin embargo hizo una profecía que se cumplió. Usando el lenguaje de la época de que hablaban de los gansos y los cisnes, los gansos eran una cosa menor, los cisnes eran una cosa menor. Cuando lo van a quemar, dijo: ahora podéis quemar a este ganso, pero dentro de 100 años vendrá un cisne al que ustedes no podrán quemar. Y ustedes saben quién era. En realidad el cisne resultó ser Martín Lutero. Precisamente, como alemán al fin, el Papa Benedicto XVI rindió homenaje a Lutero en un viaje a su nativa Alemania. Mi introducción al movimiento evangélico tiene que ver con Calvino. En realidad, a pesar de la influencia que yo tuve desde niño de los bautistas, y soy bautista, mi conversión ya plenamente al protestantismo vino con la lectura de un libro que muy poco leen hoy en día, que se llama La institución de la religión cristiana, dedicada al rey Francisco I de Francia, para que no tuviera problema el libro, escrito por Juan Calvino. ¿Sabían ustedes, hermanos? Yo sé que muchos lo saben, que Calvino, a pesar de haber sido la figura más grande en su momento en la ciudad de Ginebra, todavía no se puede hablar de Ginebra sin Calvino? Es más, se dice hasta que Calvino tiene que ver con los inicios del capitalismo, por la relación que tiene Suiza con todo eso. Bueno, pues cuando Calvino, a pesar de todo eso, vivía en una casa tan pobre que cuando él muere y van a la casa a verlo, ciertas personas no podían creer que allí viviera Calvino. Vivió la vida más humilde del mundo, uno de los hombres más importantes en la historia de la, no solamente del cristianismo, sino del movimiento religioso. Y su última voluntad, ¿cuál fue? Cuando me sepulten en el cementerio, no revelen dónde estoy enterrado, ni siquiera mi nombre puesto allí, nada. No quiero que nadie vaya a peregrinar a la tumba de un ser humano igual que otro cualquiera. Más o menos fue así lo que dijo. Yo no me recuerdo exactamente porque ya los años hace que me olvide de muchas cosas, ¿no? Y esos son nuestros personajes y otros muchos. Pero lo más importante en todo lo que hemos dicho, me parece a mí, y podía hablarles de la iglesia evangélica de los hermanos checos que existe desde el siglo XIV y a la cual perteneció no solamente Juan Hus, considerado el padre de la patria checa, considerado el padre de la patria checa, sino de Tomás Masaryk, que fundó la República de Checoslovaquia en 1918, que como la conocemos hoy. Podríamos hablar de gente como esa, podríamos hablar de muchos grupos antes de la Reforma y después de la Reforma. Sí, porque los humanos tenemos la tendencia de crear grupos y movimientos, pero lo que queda ahí, más que cualquier otra cosa, es el regreso a la Biblia, que lo cambió todo. Como el libro encontrado en tiempo de Josías, posiblemente el libro de Deuteronomio. Como cada vez que alguien se encuentra confrontado con las Sagradas Escrituras, sí, nosotros siempre mencionamos sola fide, sola gratia, sola escritura. Hablamos
como nuestro querido hermano Ferrer de las 95 tesis de Wittenberg, de Lutero. Hablamos de la institución de la religión cristiana de Calvino. Y así repetimos, solo la fe, solo la gracia, solo la escritura. Pero no olvidemos, solo la escritura. Somos salvos por fe. Por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no es de nosotros, es un don de Dios. Sino que también ahí está la escritura. Demos gracias a Dios por esa Biblia que tenemos nosotros. Que por cierto, yo soy un hombre cierto. La Biblia mía es la Biblia versión de Reina Valera de 1909. ¿Quién me ha obligado a usar la de 1960? Porque la gente no se acuerda de la 1909, pero bueno, esa fue la que yo me hicieron llegar y ahí fue que me convierto en relación con esto. Yo soy uno, pero hay otras versiones muy buenas también. Pero esta es la mía, esto es lo más valioso que yo tengo. El libro más importante, el libro de los libros. Y la Biblia me hace recordar que un día, como decimos muchas veces, Cristo vivo en mi corazón. No una simple tradición, ya sea esta de un bando o del otro, eso no importa. Cristo. Ese Cristo que murió por mí. En esa cruz que simboliza lo que nosotros creemos. Sí, mis hermanos, yo también me encontré con la Biblia. Lutero se encontró con la Biblia. Aún siendo doctor en Sagrada Escritura, desde nombrado en Roma doctor en Sagrada Escritura, cuando él entró profundamente en la Biblia, por sí mismo, todo va a cambiar. Para la historia de la iglesia y para la historia de la humanidad. Eso es lo que estamos celebrando hoy. Pero yo quiero que a esa celebración tan linda unamos esto. Celebremos la Biblia. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.